Segunda de Reyes, capítulo 21. Segunda de Reyes, capítulo 21. Vamos para la tercera parte de la serie de mensajes Unción Real. ¿Cuántos han sido bendecidos con estos mensajes acerca de la unción de reyes? Amén. Gloria a Dios. Le doy gloria a Dios por las dos personas que han sido bendecidas con esta serie. Todo el esfuerzo que yo hago, yo lo hago por ti. Lo hago por ti, por ustedes, por ustedes dos que están siendo bendecidos con esto. Habrá alguien que por lo menos esté siendo un poquito bendecido con las enseñanzas de la casa. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. Muchas gracias. Segunda de Reyes, capítulo 21. Estamos terminando este libro de este segundo libro de los reyes de Israel, discutiendo los últimos reyes antes de entrar al exilio, antes de que el pueblo de Israel sea deportado completamente y entrar completamente bajo el dominio del imperio babilónico. Y estos últimos reyes tuvieron mucho que ver con eso, aunque la historia completa del pueblo de Israel venía arrastrando todo este proceso, provocando la ira de Jehová. Porque si Dios permite que caigamos en cautiverio, en problemas, a veces tenemos que cuestionarnos a ver qué es lo que está pasando, ¿verdad? A ver qué es lo que estamos haciendo. Pregúntale, dile a tu vecino allí, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? A veces nos preguntamos y nos podríamos hasta molestar con el Señor porque sentimos que es injusto lo que vivimos y lo que padecemos en la vida, pero a veces tenemos que preguntarnos también qué tipo de decisiones estamos tomando, ¿verdad? Segunda de Reyes, capítulo 21, voy a leer desde el versículo 1. Les voy a pedir que se pongan de pie, por favor, porque voy a leer un par de versículos antes de comenzar la discusión de hoy. Segunda de Reyes, capítulo 21, desde el versículo 1, dice la poderosa palabra de Dios. De 12 años era Manasés. Alguien diga conmigo Manasés. Alguien diga conmigo Manasés era tremendo. Manasés era de los reyes tremenditos. De 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar y reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Epsida. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado. Así que su papá como rey había derribado los altares paganos, había comenzado a limpiar al pueblo espiritualmente. Pero su hijo Manasés volvió a edificar esos altares que su padre había derribado. Y levantó altares a Baal e hizo una imagen de acera. Voy a explicar todo esto ya mismo a beneficio de aquellos, para beneficio de aquellos que no entiendan de lo que estamos hablando. E hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos. Algo similar a lo que hacemos cuando leemos los horóscopos. Ay, 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 ay. Y rindió culto a aquellas cosas. Asimismo edificó altares en la casa de Jehová, de la cual Jehová había dicho: yo pondré mi nombre en Jerusalén. Y edificó altares para todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová. Así que estaban mezclando, era una mezcla de la fe que el mismo Señor les había inculcado, mezclándolo con las religiones del mundo. Santo Dios. Versículo 6 es donde se pone un poquito triste e impactante. Dice: y pasó a su hijo por fuego. Había religiones en aquel momento en donde parte de la práctica en adoración al rey Moloc, específicamente al dios Moloc, era que levantaban un horno de holocausto para presentar sacrificios, pero los animales no se sacrificaban en ese lugar. Lo que sacrificaban en ese lugar eran los bebés, niños pequeños.
Y aquí tenemos un rey de Israel, el rey identificado por el Dios Todopoderoso, sacrificando a su propio hijo también en esta práctica de abominación. Pasó a su hijo por fuego y se dio a observar los tiempos y fue agorero e instituyó hay otra versión que dice espiritista, para que podamos entender de lo que estamos hablando aquí. Fue agorero e instituyó encantadores y adivinos, de esas personas que te leen las cartitas. Ay. Multiplicando así el hacer lo malo ante los ojos de Jehová para provocarlo a ira. Ahora te voy a pedir que saltes a la próxima página, probablemente Segunda de Reyes 22. Segunda de Reyes 22, voy a leer solamente dos versículos, el versículo 1 y el 2. Y aquí vamos a pasar a 2 generaciones más abajo. Acabamos de leer en Segunda de Reyes 21 acerca del rey Manasés, que fue tremendo. El rey de Manasés tuvo un hijo, y el hijo del rey Manasés tuvo otro hijo que fue Josías, y este Josías heredó el trono también. Cuando Josías, en Segunda de Reyes 22:1, dice: cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Alguien diga conmigo: la santidad no tiene edad. Porque con tan solo 8 años, mira cómo vivió este hombre. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Gedida, hija de Adaía de Boscat. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Josías fue un rey diferente. Josías fue un rey que trajo reforma a la nación. Vamos a orar antes de sentarnos, y hoy en esta parte 3 de la serie Unción Real vamos a estar predicando bajo el tema los reformadores del reino. Los reformadores del reino. Alguien diga conmigo: los reformadores del reino. Esto es tiempo de reforma, iglesia. Amén. Cerramos nuestros ojos. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por el ambiente de amor familiar que hay en este lugar. Te damos gracias, Señor, por la paz, por el gozo. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo, y te damos gracias por lo que tú vas a hacer. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que tú te derrames de una manera fresca, que tú nos reveles la gracia de Cristo. Que seas tú ministrando a través de la predicación de tu palabra, y que tú nos ayudes, Señor, para acercarnos más a tu perfecta voluntad. Y en el nombre poderoso de Jesús, la iglesia dice amén, amén. Se pueden sentar. Los reformadores del reino. La tierra en general, el mundo más específicamente, el mundo hoy celebra el Halloween, ¿verdad? El mundo celebra esta fiesta que tiene unos orígenes de ocultismo, que celebran la muerte. Y la iglesia celebra algo muy diferente. La cuestión es que la iglesia muchas veces no se entera de estas cosas. Pero para esta fecha, en el año 1517, un hombre llamado Martín Lutero, que era un sacerdote, un ministro de la Iglesia Católica, ante una inquietud muy profunda que él sentía en su interior, de que la iglesia tradicional para ese tiempo, la Iglesia Católica, había entrado en unas prácticas que él decía, a lo mejor se comenzaron con buenas intenciones, pero como que no tienen una base bíblica. Y la iglesia se había desviado de algunas prácticas, se estaba poniendo unas cargas sobre el pueblo. El pueblo tenía que pagar muchas veces para recibir el perdón de los pecados. El pueblo tenía que pagar por oraciones, por personas que estaban en un supuesto purgatorio. Se les rendía un homenaje y se le daba un tipo de adoración a algunas figuras de liderazgo en la iglesia católica. Y él se daba cuenta de todas estas cosas y decía, ¿de dónde salió esto? Y comenzó a estudiar y a estudiar y a estudiar. Y para esta fecha, en el año 1517, ese hombre Martín Lutero, ministro con grados
de maestría, lo que sería similar ahora mismo a un doctorado en teología. No era un tipo cualquiera. Era un estudioso de la palabra, era un hombre consagrado al Señor. Y para esta fecha, en el año 1517, ese hombre se atrevió a salir frente a su templo en Alemania y él publicó las 95 tesis de lo que hoy conocemos como la Reforma Protestante. 95 postulados que en su esencia lo que hacen es llevar al pueblo creyente, llevar a la iglesia, llevar a los hijos de Dios de vuelta a lo que él llamó una sola escritura. El fundamento de nuestra fe no puede salir de las opiniones de seres humanos. El fundamento de nuestra fe, nuestra doctrina, nuestra adoración, no puede salir ni tan siquiera de las tradiciones. ¿Por qué? El problema fue que muchas de las prácticas que se instituyeron en la Iglesia Católica para aquel tiempo y que todavía siguen vigentes hoy, no tenían una raíz del Evangelio de Jesucristo, sino que muchas de ellas tenían que ver con el escenario y el contexto cultural en donde ellos se encontraban. Habían dioses que se adoraban, que de momento se incorporaron a la doctrina católica también. ¿Por qué tú crees que en la... Ay, Dios, me meto, no quiero meterme demasiado porque no quiero ofender a nadie, pero tenemos que tener mucho cuidado cuando nosotros vemos santos y estatuas y cuando nosotros vemos tantas cosas, ¿verdad?, que sirven, tenemos que tener tanto cuidado, porque cuando nosotros estudiamos la Biblia nos dice que no tenemos más ningún otro intermediario, sino que un solo abogado tenemos delante del Padre, y ese abogado se llama Jesucristo. Y Jesucristo es suficiente para nosotros poder tener acceso al Padre. Jesucristo es suficiente. Más nadie derramó su sangre para salvarte a ti. Más nadie se sometió a latigazos para perdonar tus pecados. Más nadie se sometió a las humillaciones para que tú pudieras ser librado de toda maldición en esta tierra. Yo creo que alguien debería estar dándole un aplauso de alabanza y de agradecimiento por lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Más nadie lo hizo. Entonces más nadie se merece nuestra adoración. Por más cosas hermosas que hayan hecho, por más que se hayan sacrificado aquí en la tierra, no se sacrificaron como Jesús. Por más que hayan entregado en la tierra, no entregaron más que Jesús. Que Jesús dejó el trono en el cielo para venir aquí a sufrir por ti y por mí. Más nadie hizo eso, abandonando una adoración celestial. Yo quiero que usted entienda esto. Jesús, el Dios Todopoderoso, en su trono recibiendo adoración angelical, y tomar la decisión ante un conflicto en la creación, en ese diálogo entre Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hay un problema en la tierra, y es que la humanidad necesita un Salvador. La humanidad necesita un héroe. Y que Jesús haya dicho: yo voy a abandonar el trono, yo voy a abandonar mi lugar acá, y yo voy a ir a padecer aquí en la tierra. Más nadie hizo eso. Y surge entonces de todo este conflicto en el que se encontraba este hombre Martín Lutero, y él entonces publica las 95 tesis que las explicamos nosotros en el Discipulado 2. Si usted quiere más información sobre eso, usted debe tomar el Discipulado 2. Antes del Discipulado 2, si no ha tomado el 1, pues les invitamos a que pueda completar el Discipulado 1 y luego entonces pase por el 2 para profundizar y que podamos entender más a profundidad. Es necesario que nosotros entendamos por qué adoramos como adoramos. Dice la palabra entonces que, dice la historia, que este hombre entonces provocó una reforma. La Iglesia Católica lo rechazó, pero miles y ahora más de 500 años después, millones y millones de personas hemos sido impactados por lo que ese hombre publicó, por lo que ese hombre se atrevió a publicar. Y ahora nosotros, en vez de
atravesar nuestra fe a través de una institución, en vez de nosotros filtrar nuestra adoración a través de una institución, como resultado de lo que hizo este hombre, nosotros ahora podemos filtrar nuestra fe directamente a través de la Biblia. Yo creo que alguien debería gozarse por eso. La Biblia tiene poder. Me imaginaba un poquito más de entusiasmo con eso, pero no me sorprende del todo, porque esta generación ha creado una dependencia de los ministros. Y tenemos una generación en la iglesia que no quiere leer la Biblia. Nada de esto está en el bosquejo, pero lo siento en el espíritu, como que esto es algo que tiene que cambiar. Tenemos una generación que huye de la Biblia como si estuvieran huyendo del pecado. Huimos de la Biblia y corremos al pecado. Dice la palabra que el pueblo perece por falta de conocimiento. No dice por falta de oración, no dice por falta de cultos, no dice por falta de buenos pastores, no dice por falta de buenos maestros, no dice por falta de buenos ministros. Dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Porque se ha levantado una iglesia que simplemente lo que tiene es, la Biblia dice que tiene comezón de oír. Quiero que me hagas cosquillitas en los oídos. Quiero que el pastor me diga lo que yo quiero escuchar. Quiero que se paren ministros en el altar y que me motiven. Quiero que se paren ministros en el altar y que me animen, que me pasen la mano, que me consuelen. Y hay un tiempo para todo, dice la palabra. Pero la iglesia, el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y el conocimiento viene por el estudio de la palabra. El conocimiento viene por la profundidad en la teología. ¿Cuán profunda es nuestra teología? Este mismo mensaje yo lo prediqué en otra iglesia este viernes pasado. Y lo prediqué de una manera bien diferente, porque había un grupo muy diferente. Pero el Espíritu pone una carga en mí de que algo aquí en la casa tiene que cambiar. Algo aquí en la casa tiene que cambiar. ¿Cuántas veces a la semana nosotros abrimos el libro? ¿Cuántas veces a la semana nosotros abrimos la Biblia? ¿Cuántas veces a la semana nosotros nos metemos a estudiar lo que Dios dice? Lo que Dios dice. Porque como nosotros no nos enteramos de lo que Dios dice, nos dejamos llevar por cualquier corriente de doctrina. Y este era el problema de la generación en la cual se encontraba acá el rey Manasés. En Segunda de Reyes capítulo 21, y todos los reyes que habían venido antes de él. Por eso una y otra vez encontramos esa frase en Segunda de Reyes que dice que se levantó el rey fulano de tal, reinó por tantos años e hizo lo malo delante de Jehová. ¿Por qué era que hacían lo malo continuamente delante de Jehová? La respuesta la encontramos en el próximo capítulo. Cuando se levanta el rey Josías, en Segunda de Reyes 22, vemos que este hombre comienza a reinar. Él recibe el trono a tan solo 8 años de edad. Dice la palabra que él hizo lo recto delante de Dios. No menospreciemos el impacto que puede ocurrir el tener un niño aquí sentado en esa silla. A veces los vemos y decimos, no, que están distraídos, que están dibujando, que están jugando en un teléfono. No, pero el oído sigue recibiendo la palabra que se está predicando. Y la palabra no torna atrás vacía nunca, sino que siempre cumple el propósito por el cual es enviada. Y la palabra de Dios siempre va a tener impacto. Nosotros no podemos dejar que niños que no saben tomar decisiones todavía, que no saben pagar sus cuentas, que no saben asumir responsabilidad por sus propias cosas, y ellos nos dicen si quieren ir a la iglesia o no, porque después va a ser demasiado tarde. Perdieron su temporada de recibir la palabra y ya después la tienen que procurar por su propia cuenta. ¿Por qué? Porque los padres no ejercieron la autoridad espiritual. Y este joven Josías, este hombre Josías, a tan solo 8 años de edad, dice la palabra que él hacía lo recto delante de Jehová. Y dice algo muy poderoso, usted léalo, el capítulo completo está poderoso.
Dice la palabra que él envió a uno de los oficiales de su gobierno para ir al templo. Y dijo: ve y repórtate delante del sacerdote y dile que se recoja el dinero, porque ha llegado el tiempo de restaurar el templo. Ha llegado el tiempo de restaurar los altares de Jehová. Ha llegado el tiempo de restaurar todo el templo de Jehová. Y cuando el oficial de gobierno fue allá, dice la palabra que el sacerdote se puso contento y el sacerdote le dijo: mira, ¿sabes qué? Estábamos organizando acá el templo y he encontrado este libro. El sacerdote: mira si el pueblo se había desviado tanto que ni tan siquiera los sacerdotes se acordaban de dónde estaba la Biblia. Y dice la palabra que en ese proceso el sacerdote le dice: hemos encontrado el libro de la ley. Y se lo presentan al oficial del gobierno del rey Josías. Dice la palabra que el oficial lo lee, queda impactado por lo que él lee y va y se lo lleva al rey Josías. Y dice la palabra que se lo lee. Y cuando se lo lee al rey Josías, dice la palabra que el rey Josías rasgó su vestidura, que es señal de frustración, de duelo, de dolor. Un quebranto interior que tuvo ese hombre cuando él se dio cuenta de todo lo que dice ese libro. ¿Cuántas generaciones han pasado sin leer el libro? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y de momento yo creo que él se rasgó las vestiduras porque él se dio cuenta de: con razón estamos tan mal. Cuando él leyó la ley, cuando él leyó la palabra de Dios, él dijo: con razón que hace años que el pueblo de Israel no tiene victoria. Con razón que hace años que nosotros no podemos ganar en batalla. Con razón que hace años que en vez de nosotros conquistar, nos están conquistando a nosotros. Ya había comenzado la deportación del pueblo de Israel. Y ellos probablemente se preguntaban: ¿qué estaremos haciendo mal? ¿Por qué será que el Señor nos está entregando en las manos de los vecinos? ¿Por qué será que el Señor nos está entregando en las manos de los enemigos? ¿Por qué será? Pero cuando él leyó la palabra y él dice: es que nos hemos alejado tanto. Con razón. Si es que la misma ley lo dice: si ustedes cumplen con todo lo que está escrito aquí, todas las bendiciones escritas en este libro caerán sobre ustedes. Mas si no cumplen con todas las leyes establecidas en este libro, toda maldición que carga el libro también caerá. Nosotros no estamos en la gracia. Dile, nosotros no estamos en la ley, estamos en la gracia. Dile a tu vecino: tranquilo, Bobby, tranquilo. Dile: tranquilo, Bobby, tranquilo. Que usted no va a caer en esas maldiciones no, en el nombre de Jesús. Por eso es la palabra de hoy. Con razón. Entonces el próximo capítulo, el capítulo 23 de Segunda de Reyes, desde el versículo 1 hasta el 25, comienza a desglosar lo que la Biblia Reina Valera le puso. Los autores, los traductores de la Reina Valera le pusieron como subtítulo: las reformas de Josías. Ahí me pareció divino el hecho de que nos tocaran estos capítulos para este fin de semana. Este fin de semana en el que nosotros celebramos la Reforma Protestante. Este fin de semana en el que nosotros celebramos la redirección en el pueblo de Dios para ir de vuelta a la palabra. Y lo que encontramos acá en Segunda de Reyes capítulo 23 son las reformas del rey Josías. Y es que las reformas son históricas y repetitivas. Alguien diga conmigo: se repiten. A lo largo de la historia siempre han habido reformas en el pueblo de Dios. ¿Por qué es esto? Si me preguntas por qué, te lo explico. Gracias por preguntarme. Porque es que la revelación de Dios es progresiva. La revelación de Dios es progresiva. Dios nunca te va a explicar su postura, ni su posición, ni su deidad, ni su poder. No te lo va a revelar todo de cantazo, porque si Dios te revelara toda su revelación de cantazo, nuestras mentes explotarían. Entonces, desde el principio, Dios fue revelando su manera de ser, poco
a poco. Alguien diga conmigo, poco a poco. Poco a poco. En el Génesis, Dios creó los cielos y la tierra, puso al hombre allí y comenzó a revelarse a él. Esto es lo que yo quiero. Este es el diseño original. Lo que yo quiero es un lugar en donde tú puedas fructificar y multiplicar lo que yo he creado. Yo te he puesto aquí en este lugar como un administrador. Esto no es tuyo, esto es mío. Y yo te lo voy a dejar saber que esto no es tuyo, esto es mío, porque soy yo el que voy a poner las reglas y las normas en este lugar. En este lugar tú vas a poder comer de todo menos de este árbol. Porque ciertamente el día en que tú comas de ese árbol, morirás. Las reglas las pongo yo. La creación yo te la entrego para que tú la administres. Tú eres quien ejerce esa autoridad en este lugar, pero es una autoridad delegada por mí. Tú tienes que estar claro en eso. Y ese es el modelo, el diseño original desde el principio. El hombre, iba a decir algo bien feo, el hombre dañó, la embarró en ese modelo original. Algunos se están riendo porque este pastor es tremendo. Es que yo tengo que refrenarme. Todavía hay parte de mi carne que todavía la estoy sujetando. Amén. El hombre entonces la embarra, en buen puertorriqueño, un poquito más elocuente. Eso es una palabra griega. Y como el hombre lo embarra en ese lugar, él daña, él rompe el estatuto establecido por el dueño de la creación. Dice la palabra que lo saca fuera del huerto, y fuera del huerto comienza entonces otro modelo. Yo creo que nada de esto sorprendió al Señor, porque Dios tenía cada etapa, cada revelación, cada nivel del progreso de la revelación, Él la tenía ya preparada de antemano. Encontramos luego un hombre que se llama Abraham. Abraham entra entonces en un modelo de altares. Abraham recibe palabra y levanta un altar. Abraham recibe palabra y levanta un altar. Luego de eso todos los patriarcas siguieron ese mismo modelo hasta que llega entonces, alguien diga conmigo, fue una reforma. Luego de esa reforma de los altares llega la reforma del tabernáculo. Cuando Dios utiliza a Moisés para sacar al pueblo de Israel, que muchas veces solamente recordamos a Moisés porque fue el hombre escogido para liberar al pueblo de la esclavitud, pero eso no fue todo lo que él hizo. A mí me parece que fue posiblemente más importante que haber aceptado ese reto inicial. Yo creo que fue más importante todavía aceptar el reto de implementar la ley que recibió cuando él estuvo 40 días allá arriba en el monte Oreb. Cuando él recibe 40 días allá arriba en ayuno, delante de la presencia de Jehová, y él comienza a recibir todo lo que hoy nosotros conocemos como la Torá, como el Pentateuco, como los primeros 5 libros de la Biblia que contienen la ley. ¿Sabe lo que él estaba recibiendo en ese lugar? Estaba recibiendo la constitución del cielo. Y es que Dios una y otra vez está tratando de demostrarle a la humanidad que todo este proceso, desde la creación hasta Apocalipsis, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, es un proceso que nosotros aquí en Puerto Rico conocemos muy bien. Te lo digo, es un proceso que se llama colonización. Tengo que refrenarme acá en esta parte del mensaje porque me dan ganas de hacer un par de comentarios políticos, pero no vamos a entrar en eso porque después me queman en las redes sociales. Porque Puerto Rico conoce muy bien lo que es ser colonia. Y me parece bien interesante y bien práctico que nosotros podamos tener ese ejemplo, porque eso es precisamente lo que Dios ha tratado de hacer desde el principio con la tierra. Es una nación colonizando otra. Y toda nación tiene su propia constitución, tiene su sistema de leyes, tiene su código penal, tiene su proceso sobre cómo se va a ejercer e implementar la ley, qué está bien y qué está mal, cuál es el código moral, qué es lo que está permitido y qué es lo que no está permitido para que pueda haber orden en la nación. Y el reino de los cielos es un reino de orden. El reino de los cielos es un reino que tiene un sistema de leyes robusto y elaborado. Y nosotros cuando vemos la ley, lo que recibió Moisés recibió el principio de la constitución y posiblemente esos documentos legales que nosotros hoy podríamos buscar en el internet para ver cuál es la institución, la constitución del pueblo de Puerto Rico. Libre asociado.
Y esa primera parte la recibimos entonces nosotros en la ley, pero no la habíamos entendido hasta que llega Jesús. Y el autor en el Nuevo Testamento, Juan, dice: porque la ley vino por medio de Moisés, pero por medio de Jesús recibimos la verdad y la gracia. Alguien debería estar dándole un aplauso de alabanza, porque nosotros por medio de Cristo recibimos la interpretación. La interpretación, que yo creo que fue lo que sucedió cuando le preguntaron a Jesús: ¿cuál es el mandamiento más importante? Y Jesús le dijo: bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu alma, con todo tu ser, con toda tu fuerza, con todo tu corazón. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En esto es que consiste toda la ley y los profetas. Ahí recibimos entonces el traductor. Ahí recibimos nosotros la explicación de todo lo que contenía allí. Que el propósito de haber recibido la Constitución, el propósito de haber recibido la ley, no era salvar al hombre, porque la ley no salva a nadie. La ley condena. ¿Cuántos dicen amén? Cada vez que nosotros comenzamos a leer las Escrituras, por eso yo soy un propulsor, yo soy un activista de la lectura bíblica. Cuando nosotros leemos la Biblia, yo leo la Biblia Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento dice la misma palabra, que es la sombra de lo que habría de venir. El Antiguo Testamento a mí me va dando una idea que yo voy a poder comenzar a digerir y a procesar, pero no es para yo recibirla de una manera estricta ni como una carga, porque eso fue lo que ocurrió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, en los tiempos del pueblo de Israel, la ley se había convertido en una carga. La ley lo que hace es prohibir las inclinaciones pecaminosas del corazón. Porque Dios sabía que todas estas cosas nosotros las íbamos a querer hacer. Todas estas cosas nosotros las íbamos a querer hacer. Y por eso en el Antiguo Testamento, cuando nosotros leemos Primera y Segunda de Reyes, que vemos todas estas historias de los reyes de Israel, hubo una reforma cuando salieron del modelo de los sacerdotes y entraron en el modelo de los reyes. ¿Están conmigo? ¿Verdad? ¿Estamos entendiendo? ¿Quieren que vaya un poquito más lento o estamos bien? Estoy dando un poquito de historia aquí. Moisés inició el tiempo de los sacerdotes y la era de los sacerdotes trascendió a un nuevo modelo, que no necesariamente fue un modelo impulsado por Dios, que fue el modelo de los reyes. ¿Y por qué digo que no necesariamente fue impulsado por Dios? Porque Dios no fue quien propuso poner un rey. Fue el pueblo de Israel quien pidió un rey. Queremos un rey, así le dijeron al profeta Samuel. Queremos un rey, así como los pueblos vecinos tienen rey. Y el profeta Samuel se echó a llorar, porque él dijo: pero ¿por qué ustedes desprecian a Jehová de esta manera, si ahora mismo Jehová es su rey directamente? Pero hay algo que nosotros tenemos que romper, que viene desde aquel entonces, y es que el hombre se resiste a tener relación directa con Dios. Al mismo Moisés le dijeron: nosotros no vamos a subir, sube tú al monte, habla tú con Dios y después tú vienes y me dices lo que Dios te dijo a ti. Nos asusta. Dile a tu vecino: Dios no muerde. Dios no muerde. Dios no muerde. Pero hay algo. Cuando nosotros tenemos la idea de acercarnos a Dios, pensamos que nos va a lastimar. Pensamos que Dios me va a quemar. ¿Te va a quemar? Pero el fuego de Dios que te va a quemar no es un fuego que te va a destruir. Es un fuego que te va a purificar. No tengas miedo. No tengas temor a abrir el libro. No tengas temor a leer la palabra. No tengas temor a sacar tiempo de calidad con el Señor para orar. Porque no te va a hacer daño, te va a purificar. Y entonces el pueblo pidió un rey también. Entran entonces en el tiempo de los reyes, y el primer rey que tiene sentó el precedente, que fue el rey Saúl. El rey Saúl estableció el precedente de lo que sería el reino terrenal.
los reyes terrenales. Le estoy dando un resumen de Génesis y de un montón de libros de la Biblia acá. Entran entonces en este modelo. El primer rey es el rey Saúl, que fue un hombre que tomó en poco lo establecido por Jehová. Fue un hombre que a la hora de presentar el sacrificio recibió unas instrucciones muy claras de parte del profeta Samuel. Le dijo: espera hasta que yo llegue. Pero Saúl se cansó de esperar. Así que Saúl tomó el holocausto y lo hizo él mismo. Y cuando llegó el profeta Samuel, le dijo: ¿qué has hecho? Y el rey Saúl le dijo: bueno, yo vi que tú te tardabas en llegar, así que hice el sacrificio yo mismo. Y el profeta Samuel le dijo: locamente has actuado. Actuaste por impulso. Si la palabra fue espera, ¿qué debemos hacer? Esperar. Y Saúl no supo esperar. Saúl fue un hombre impulsivo, un hombre carnal, un hombre entregado a sus emociones, un hombre que se entregaba a ese sentimiento de los celos que él tenía contra David, que fue el próximo rey que vino después de él. Y Saúl estableció el precedente de lo que son los reyes terrenales. Después de eso vino un Acab. Después de Acab fue terrible. Acab levantó los altares a Baal, la imagen de Acera, la adoración a todos los dioses de los pueblos vecinos. Después de eso vino un Jeroboam, hijo de Nabot, que fue terrible también. Después de eso tenemos un Manasés, que encontramos en Segunda de Reyes, capítulo 21, que hicieron lo malo delante de Jehová. Pero detrás de cada rey que hizo lo malo delante de Jehová, Dios levantaba también un David. Dios levantaba también de estos reyes que sí pudieron hacer lo recto delante de Jehová. Y estos son los reformadores del reino. Estos son los reformadores del reino. Y para este tiempo, en esta casa, en esta ciudad, Dios está levantando reformadores del reino. Gente que está recibiendo el acceso a la palabra de Dios, como el rey Josías, y que están rasgando sus vestiduras diciendo: esto lo estamos haciendo mal. Lo estamos haciendo mal y punto. Y de momento llega un rey Josías que dice: es que lo estamos haciendo mal. Y la Biblia nos dedica un capítulo completo a desglosar toda la reforma que él hizo. Este altar de Baal hay que destruirlo. Esta imagen de Acera vamos a pegarle fuego. Los sacerdotes de los templos paganos que tenemos metidos en Israel, hay que sacrificarlo. Hay que sacar el pecado, hay que sacar la maldad. El templo al Moloch ese, en donde ustedes están sacrificando sus propios hijos, vamos a cerrar eso allí y vamos a impedirle el paso. Nos tenemos que levantar como reformadores. Los cambios nunca van a ser fáciles. Moloch, te enseño algo sobre Moloch. Moloch era un dios, que la estatua de él era como un monstruito con la boca abierta, porque él pedía el sacrificio de los niños, y delante de él quemaban los niños allí, y esa era su adoración a él. Moloch sigue vigente hoy. ¿Usted lo sabía? ¿Qué usted cree que es la industria de los abortos? La adoración a Moloch. Pidiendo niños. Dame los niños. Dame los niños, dame los bebés. Dame los bebés, sacrifícame los bebés. Sacrifícame los bebés. No hay nada más satánico que esto. Perdónanos, Señor, porque estamos haciendo lo malo delante de Jehová. Y se tiene que levantar cristianos de reforma, cristianos reformadores, que estemos dispuestos a ver tanto disparate ocurriendo, tanta maldad, tanta injusticia, y que podamos decir: esto hay que pararlo ya. Si está mal, está mal. Yo no lo voy a promover ni lo voy a permitir, y simplemente para caer bien con la gente, no. En mi casa no se celebra Halloween y punto. Yo no voy a comprar dulcecitos, yo no voy a poner ninguna decoración. Los niños, si me tocan en la puerta, les voy a decir: Dios te bendiga.
Dios te bendiga, pero aquí no hay dulce porque no celebramos esa fiesta de la muerte. Yo no voy a simpatizar con el mundo simplemente por quedar bien, no. Yo tengo que establecer, ¿por qué? Porque Dios me puso a mí en este lugar. Y Dios lo puso a usted en su casa, en su comunidad, delante de los vecinos que usted tiene, en un ambiente de trabajo en donde están los compañeros de trabajo. Ay, que es que en mi trabajo decoraron con Halloween. Y bueno, no, es que Dios lo puso a usted allí. Ay, pues déjame ayudarlo para que pongan, no. Por poco te hablo malo. Lo dije acá. No, tenemos que firme. No, esto no es de Dios. No está bien delante de Dios. Si no está bien delante de Dios, yo no puedo participar, ni mucho menos promoverlo. Yo no lo puedo. Dios me puso a mí en este lugar y Dios dice que yo soy la sal de la tierra. Dios me puso en este lugar para provocar cambios en mi ambiente, para provocar cambios en mi atmósfera. Estas son las reformas que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que educar a la gente sin miedo. Ay, pero tú que ahora tú eres un fanático, pues que te digan fanático, pero que no te pierdas en el infierno. Ay, ahora tú eres de los más santitos, pues que dime santito, dime todo lo que tú quieras. Pero si tu alma se pierde, no va a ser por culpa mía. Si tu alma se pierde, no fue por algo que yo no me atreví a decirte, porque yo tengo la verdad. Yo tengo la verdad porque yo tengo la palabra, no es porque yo sea mejor que tú. Lo que pasa es que yo leo el libro de aquel que es mejor que yo y que tú también. Y si él escribió el libro fue por algo. Si Dios se dio a la tarea de a lo largo de miles de años levantar alrededor de 40 hombres en lugares diferentes, en épocas diferentes, en generaciones diferentes, a escribir un solo libro que tiene un solo espíritu, que tiene una sola revelación. Si Dios se dio a la tarea, yo necesito enterarme de lo que dice aquí. Yo necesito enterarme de lo que dice allí. Yo necesito la verdad de Dios. Yo necesito su palabra. Yo necesito su revelación en mi vida. ¿A dónde iré? Si solo tú tienes palabras de vida, Señor, ¿a dónde iré? ¿Para qué voy a perder tiempo allí leyendo los disparates que ponen en los periódicos? Tienen toda una sección de horóscopos. Dios reprenda al diablo. Y cada vez que nosotros nos metemos allí a leer esos disparates, estamos haciendo lo que hacía el rey Manasés, rindiéndole culto a los astros. Pendientes a lo que va a decir Walter Mercado. Imagínate hasta dónde nosotros llegamos. Y tantos seguidores que tenía ese hombre, murió con millones de dólares ahorrados. Millonario. ¿Por qué? Porque se lucra de la necesidad que tenemos nosotros los seres humanos de recibir lo profético. Pero en vez de nosotros meternos y exponernos a lo profético de Dios lo rechazamos. Ay, no, yo no voy a esos cultos donde van a traer a un supuesto profeta de Jehová. Yo no voy para allá. A un supuesto profeta, no. Pero entonces rechazan lo que es bíblico y se meten en lo que es en contra de la voluntad de Dios. Y entonces no se pierden una edición de lo que dice allí el horóscopo. No faltan a su cita con la espiritista que le lee las cartas. Aleluya, hoy vengo pero virado, ¿verdad? El veloncito no falta. Y se lo prendo ahí religiosamente. A Santa, qué sé yo, qué jallo. A San Fulano de tal y a la Virgencita. ¿Cuántas vírgenes tenemos ya? Si la Biblia nos habla de yo no puedo bregar con el nivel de deterioro a donde hemos llegado. En donde rechazamos la palabra de Dios, corremos de la palabra de Dios, pero nos metemos y nos enredamos en tanto disparate. Pero se tienen que levantar los reformadores. La gente que esté dispuesta a dejarle saber a la gente, mira, hay algo mejor. Hay algo mejor que esto. Hay algo mejor. Chocar con la palabra, decir, wow. Si tenemos la constitución del cielo,
Nos interesa a nosotros conocer nuestros derechos como ciudadanos puertorriqueños y como ciudadanos de la nación norteamericana, y nos interesa conocer los derechos que nosotros tenemos como ciudadanos. ¿Y por qué no nos interesa conocer los derechos que tenemos de nuestra verdadera ciudadanía? Jesús dijo, ellos están en el mundo pero no son del mundo. Nosotros estamos acá y yo soy boricua, para que tú lo sepas. Pero mi verdadera ciudadanía, antes de ser boricua, yo soy hijo de Dios. Antes de ser boricua, mi ciudadanía, la tarjeta, mi pasaporte dice el reino de los cielos. Ese es mi reino, esa es mi ciudadanía. Queremos vamos a meternos en la constitución de Dios. Vamos a meternos a ver qué dice la constitución del reino de los cielos. No vamos a poder crear las reformas que necesitamos crear para nosotros poder ejercer nuestro llamado y cumplir todo propósito del cielo. Hay un contraste entre el rey Manasés y el rey Josías. Manasés se entregó por completo a los sistemas del mundo. Todo lo que hace el mundo yo lo voy a hacer también. Un hombre que tenía la verdad disponible. Es como decir nosotros tener la Biblia cogiendo polvo en la casa. El rey Manasés tenía la palabra disponible, pero como no la procuraba, él se entregó por completo a todas las prácticas de las naciones vecinas. Manasés representa el alma desenfrenada en un mundo religioso. Así estamos hoy. Almas desenfrenadas en un mundo religioso, en donde cada cual se inventa una doctrina, cada cual se inventa una religión, cada cual se inventa un disparate. Yo le sirvo a un solo Dios. Pero él no fue firme en eso. Y en el versículo 6 de Segunda de Reyes, capítulo 21, nos describe una imagen tan y tan lamentable. Dice la palabra que el rey Manasés pasó a su propio hijo por el fuego. Cuando yo leí eso, yo no lo podía ni creer. Un rey de Israel. Es como decir un creyente. Gente en la iglesia, esto es pueblo de Dios. Gente en la iglesia que mira, tenemos contacto con ministros. De vez en cuando escuchamos palabras. El Nuevo Testamento va más allá y nos dice que tenemos la ley grabada en el corazón. Usted sabe lo que está bien y lo que está mal. El problema es que no le ponemos freno a esos impulsos. Y el rey Manasés terminó sacrificando a su propio hijo en el fuego. El problema es que el desenfreno de los padres lo pagan los hijos. ¿Qué culpa tenía el hijo de Manasés? ¿Qué culpa tenía el hijo de Manasés de que su padre era un desenfrenado? ¿Qué culpa tienen los hijos de nosotros? ¿Qué culpa tienen los hijos de nosotros de nuestra falta de dominio propio, hermano? Usted sabe lo que está bien y usted sabe lo que está mal. Pero hace falta el fruto del Espíritu, hace falta el dominio propio, hace falta el nosotros ponerle freno a esa carne que quiere rienda suelta por ahí para abajo. Pero no, si nosotros no nos damos cuenta que nosotros después le estamos heredando a nuestros hijos una realidad llena de maldad. Ellos sufren nuestra falta de dominio propio. Y si por algo nosotros vamos a hacer una reforma, que sea por ellos. Si por algo nosotros,
Si por algo nosotros vamos a hacer cambios en nuestras vidas, si por algo nosotros vamos a comenzar a tomar las cosas de Dios en serio, si por algo nosotros vamos a poner el pie y decir que hasta aquí llegó nuestra vieja manera de ser, tiene que ser por lo menos por nuestros hijos, por lo menos por nuestros hijos, para que nuestros hijos puedan heredar un futuro más brillante, para que nuestros hijos puedan heredar un futuro mejor, para que nuestros hijos puedan heredar un futuro lleno de esperanza, un futuro lleno de bendición, y no cualquier bendición, la bendición de Dios. Para que nuestros hijos puedan heredar la bendición de Dios, hacen falta padres que estén dispuestos a procurarla, a decir lo que está bien, lo que está mal, está mal. Si el domingo es el día del Señor, si el culto es a las 10, a las 10. Si vamos a recibir palabra, la necesitamos, la vamos a recibir porque la necesitamos. Pues queremos ser tan casuales y después nos molestamos cuando vemos a nuestros hijos en desenfreno. Después nos molestamos cuando vemos a nuestros hijos en unos comportamientos completamente descontrolados, pero es que eso fue la cosecha de lo que nosotros mismos sembramos. ¿Es o no es? Es. Alguien diga amén, pastor. El pastor. No. Ellos van a recoger la cosecha de lo que nosotros sembremos. Mi amor, si me pudiera acompañar en el piano, porque necesito aterrizar este viaje. Este avión lleva hoy con turbulencia todo el camino, pero lo vamos a aterrizar. Porque los llevo ahí, agájate, ponte cinturón. Te voy a pedir que te pongas de pie. Voy a cerrar con un versículo. Y la semana que viene vamos a completar este pensamiento. Para profundizar en lo que te voy a explicar ahora. Desde el principio, Dios lleva tratando de colonizar la tierra. Y el error que cometemos muchas veces es que pensamos que la conquista del reino tiene que ver con cosas materiales. Tiene que ver con el pueblo de Israel entrando en una tierra prometida, que ciertamente ellos entraron y recibieron una tierra que Dios les prometió. Una tierra geográfica que le pertenece a Israel. Pero todo esto desde el principio ha sido una metáfora para tratar de explicarnos a nosotros el deseo que tiene Dios de colonizar nuestras vidas. Dios está tratando de conquistarme a mí. Dile a tu vecino, Dios está tratando de conquistarte. Tú eres esa tierra que Dios está tratando de colonizar. Y la semana que viene vamos a hablar acerca de las dimensiones y las etapas de esa conquista de Dios en nuestras vidas. Y cómo Dios establece su reino en nosotros. Y al establecer su reino en nosotros, nos usa para nosotros también establecer el reino de los cielos acá en la tierra y expandirlo. Va a estar poderoso, no te lo pierdas. Pero el principio es este. Hebreos 4:16. No sé si me lo puedan poner en pantalla, por favor. Hebreos 4:16 nos trae una revelación del reino impresionante, porque nos habla acerca del trono de Dios. El trono es el lugar más alto en todo reino. El trono es donde se sienta el rey. Lo que se establece en el trono, se establece en el reino. Lo que identifica el trono, identifica todo el reino. El carácter reflejado en el trono será el carácter también reflejado a través de toda la nación. Y en este caso, la nación de la cual estamos hablando es del reino de los cielos. Nuestra nacionalidad, nuestra ciudadanía.
Y nosotros cuando leemos la Biblia, si usted se dio a la tarea de hacerlo como yo, que yo empecé leyendo la Biblia desde Génesis, ahora o hoy, posiblemente, casi 20 años después, yo no recomiendo eso, porque hay muchas cosas que si nosotros las llevamos, si nosotros las recibimos del Antiguo Testamento sin conocer el Nuevo Testamento, podríamos caer en ciertos errores teológicos. Pero si usted lo hace como yo, que yo no sabía y no tenía nadie que me guiara en ese proceso, yo empecé a leer desde el Génesis y fui leyendo por ahí para abajo. Y si usted lo hace de esa manera, usted se va a encontrar tantas historias de juicio. Y el juicio de Jehová cayó, y la ira de Jehová cayó, y Dios estaba airado. En el Antiguo Testamento Dios estaba airado en muchas ocasiones en contra del pecado del pueblo, porque no había nada que pudiera suavizar esa ira. Pero el Cordero de Dios vino a cambiar todas las cosas. Si nosotros leemos solamente el Antiguo Testamento, vamos a pensar que el trono de Dios es un trono de juicio, un trono de castigo, con un hombre molesto ahí sentado, diciendo: lo que viene es guerra y yo voy a entregar a este pueblo y yo voy a... Pero cuando nosotros profundizamos en el nuevo pacto, alguien diga conmigo el nuevo pacto, y encontramos un versículo como este, Hebreos 4:16, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono del juicio, no, ¿verdad? Al trono de condenación, no, ¿verdad? Al trono de castigo, no, ¿verdad? Al trono del hombre molesto, dice: al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El trono de Dios no es un trono de juicio. Cuando nosotros entramos en el Nuevo Testamento y podemos profundizar en el nuevo pacto, Jesús en esa última cena, Él levantó el vino y dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto, derramada para remisión de los pecados. Lo que Jesús nos vino a traer a nosotros fue un nuevo pacto. Nosotros en el nuevo pacto no nos acercamos a Dios por el temor de que Dios desate castigo sobre nosotros. Nosotros en el nuevo pacto no nos acercamos a Dios por temor de que Dios nos vaya a dar con un látigo. En el nuevo pacto nosotros nos acercamos a Dios porque hemos entendido que Él nos ama. Gracia es favor inmerecido, es un regalo que tú no mereces. La ley vino por medio de Moisés. De allí recibimos los escritos de la Constitución que demuestran el carácter de Dios. Pero la interpretación de esa ley la recibimos por medio de Jesús, que nos presenta el corazón del Padre. Yo no te pongo estos mandamientos porque yo quiero prohibirte cosas. Yo te pongo estos mandamientos porque yo quiero protegerte. Yo quiero que tu familia te vaya bien. Por eso yo he provisto de mucha información en las Escrituras sobre cómo tratar a tus hijos, sobre cómo tratar a tu esposa. No te digo estas cosas para prohibirte que tú hagas lo que tú quieras como hombre. Te digo todas estas cosas para protegerte de un fracaso, para protegerte de un dolor, de que te vaya mal en tu familia, en tu casa. Quiero protegerte de todas estas maldiciones porque te amo, porque tú eres mi hijo. Yo no merezco ser hijo de Dios, y Dios lo sabe. Por tantas veces que yo le he fallado, por tantas veces que yo he hecho
así como el rey Manasés, lo malo delante de Jehová. Este fin de semana pasado del Congreso vino un hombre al final impactado con lo que había ocurrido, con el don sobrenatural que tenía ese profeta y cómo Dios le habló tan directamente a través de ese profeta. Y al final ese hombre vino a despedirse de mí con lágrimas en sus ojos, y lo que me decía era: yo quiero esto, pero estoy tan lejos. Me decía: yo quiero estar en este ambiente, yo quiero estar en la iglesia. Ese es el propósito del don. Usted no mire al hombre. Si usted mira al hombre, usted va a encontrar fallas. No se trata del hombre, se trata del don de Dios. El don de Dios viene con el propósito de activar tu fe para producir lo que produjo en ese hombre que vino al final de ese culto, llorando delante de mí, arrepentido. Arrepentidos delante de Dios. Y me lo decía con lágrimas en sus ojos. Me decía: yo estoy tan lejos, yo quiero esto, pero estoy tan lejos. Y yo le decía: la gracia y la sangre de Cristo te provee para regresar. Aunque tú no merezcas estar cerca de Dios, la palabra de Dios te deja saber que Dios a ti te invita a estar cerca de Él. No es por tus méritos, no es porque tú te ganaste un acceso VIP al trono de Dios. Dios está haciendo algo aquí, ¿verdad? No es que yo, porque yo soy bueno y como yo soy bueno yo puedo orar. No, yo oro porque soy malo. Yo vengo a la iglesia porque yo necesito que el Espíritu Santo a mí me santifique. Yo vengo a recibir palabra porque yo necesito que Dios a mí me perdone. Yo me acerco a Dios porque yo he entendido que la sangre de Cristo fue suficiente para limpiar todos mis errores. Yo he entendido que la sangre de Cristo fue suficiente para abrirme una página en blanco, para yo poder comenzar de nuevo delante de Dios. Yo he entendido que la sangre de Cristo fue lo suficientemente poderosa para perdonar cada y una de mis maldades, cada uno de mis errores. La gracia de Jesucristo fue suficiente para conquistar mi corazón. ¿De qué otra manera yo puedo responder? ¿De qué otra manera yo puedo responder que con la entrega de mi corazón? ¿De qué otra manera yo puedo responder? Y esta es la reforma que Él produce en mí. La primera reforma que se tiene que dar es la reforma de mi interior. Una reforma es reformar, es volver a formar algo que había sido previamente formado. Mi corazón había sido previamente formado. Mis opiniones habían sido previamente formadas. Pero ahora yo he recibido la gracia. Y la gracia ha venido a traer una reforma en mi interior. Y si hubiera alguien en este lugar que quisiera esta reforma hoy, si hubiera alguien en este lugar, te lo voy a decir más sencillo: si tú quisieras que Dios conquistara tu corazón en esta mañana, yo te voy a pedir que tú corras acá. Yo voy a abrir el altar, yo voy a comenzar a orar. Si usted quiere pasar aquí adelante porque usted quiere volver a comenzar con el Señor, aquí el altar está abierto y la puerta del cielo está abierta también, para que tú puedas volver a comenzar delante de Dios, para que esa reforma que Dios está buscando provocar en tu casa pueda comenzar contigo. Este es tu día, no lo dejes pasar. Este es tu día de volver a comenzar. Este es tu día de volver a comenzar. El velo se rasgó. Ya no hay nada que impida el que tú puedas acercarte al cielo. Ya no hay nada que impida. Tu pecado fue removido en la cruz del Calvario. Tu pecado fue removido en la cruz del Calvario mediante el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios. Y hoy es un día de nosotros agarrarlo. Hoy es un día de dejarnos bañar. Hoy es un día de dejarnos lavar en esa sangre preciosa del Cordero de Dios. Oh santo Dios. Levanten sus manos ustedes que están acá. Hoy es el día, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, para comenzar una nueva temporada. Para comenzar una nueva temporada. Para comenzar una nueva temporada. Y esto no es de pecadores, esto es de gente sincera.
Porque si te digo un secreto, cada vez que yo hago un llamado de reconciliación al Señor, vuelvo yo y me reconcilio también. Aprovecho yo también y lo hago. Aprovecho yo también y renuevo votos con el Señor. Aprovecho yo y vuelvo y le digo al Señor: Señor, perdóname y recíbeme otra vez en tus brazos, porque yo te necesito a ti, yo no puedo sin ti. Todo el mundo con ojos cerrados en este lugar, y levanta tu mano al cielo y repite conmigo: Padre, yo te doy gracias. Más duro, más duro, más duro. Padre, yo te doy gracias por la vida que tú me has dado. Yo creo en ti. Yo creo que Jesús murió en la cruz y derramó su sangre para perdonar mis pecados. Y yo creo que resucitó al tercer día para levantarme a mí también a una nueva vida. Yo sé que he fallado. Te pido perdón por todos mis pecados. Yo te pido tu Espíritu Santo para que me ayude a volver a comenzar. Séllame desde hoy hasta la vida eterna, en el nombre de Jesús. Voy a orar ahora. Te voy a invitar que tú puedas mantenerte allí en comunión. Yo voy a orar. Si usted que está allí, Mariali, si tú quieres pasar acá, ven, corre para acá, hija. Corre para acá sin miedo. Si no, voy a ir para allá. Yo voy a comenzar a orar. Si tú sientes el deseo y la necesidad de pasar aquí al frente, usted puede hacerlo, porque hoy es un día para volver a comenzar. Hoy es un día de nuevos comienzos. Espíritu Santo de Dios, tú que eres el consolador, tú que eres el consolador, Espíritu Santo de Dios, tú que eres el consolador, tú que eres el consolador. Canta, barrecay, ese que to verecanda y ashakata, derrama de tu consuelo en este lugar. Derrama de tu consuelo en este lugar. El consuelo tuyo que llega a lo más profundo de los corazones. El consuelo tuyo, Señor, que sana en donde hay dolor. El consuelo tuyo que sana en donde hay dolor. El consuelo tuyo que sana en donde hay dolor. El consuelo tuyo que sana en donde hay dolor. Ahora mismo en el nombre de Jesús, sanidad. Sanidad, 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 sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús, sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús, sanidad. Sanidad. Sanidad en el nombre de Jesús, sanidad. Sanidad completa. Yo declaro restauración. Este día es un día de nuevos comienzos. Este día es un día de una reforma en esta casa. Este día es el día de la reforma en esta casa. La reforma de Cristo. La reforma de Cristo, la reforma de restauración, la reforma, el tiempo de volver a comenzar. Dice la palabra que no hay condenación para todo aquel que está en Cristo. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. He aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay una puerta abierta delante de ustedes para volver a comenzar. Hay una puerta abierta delante de ustedes. La gracia de Dios está disponible para ayudarlos.
poderoso de Jesús. Nuevas fuerzas, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas en el nombre poderoso de la barrecaya, sheketo berecanda. En el nombre poderoso de Jesús, nuevas fuerzas, nuevas fuerzas. Nuevas fuerzas, fuerzas como el búfalo. Más, Espíritu Santo, dale más a tu hijo en esta hora. Más llenura. Llénalo, Señor, ahora mismo de tu fuego y de la unción de tu Espíritu Santo ahora mismo. Rompe toda barrera en el nombre de Jesús. Te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, te vemos mover. Te adoraré, te adoraré, aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré, te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí. Te adoraré, te adoraré. Te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Así eres tú, así eres tú, así eres tú, así eres tú. Aunque no pueda ver, estás obrando. Aunque no pueda ver, estás obrando. Siempre estás, siempre Si estás aquí todavía, te voy a pedir que tú puedas levantar tu mano, porque mientras estaba orando ahora mismo, yo escuché al Espíritu Santo hablarme de bautismo del Espíritu. Hay algo que está soltándose ya en este lugar y usted puede recibirlo. Manténgase en comunión allí donde usted está.
El bautismo del Espíritu Santo, dice la palabra que si nosotros que somos malos sabemos darle buenos regalos a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial no le dará su Espíritu Santo a todo aquel que se lo pida. Lo más hermoso que nuestro Padre nos podría regalar es la presencia de su Santo Espíritu. Y Él está aquí, Él está aquí, Él está aquí. Así que mantente en comunión y comienza a pedírselo. Dile, Padre, yo quiero de tu Espíritu Santo. Yo quiero de tu Espíritu Santo. Yo quiero de tu Santo Espíritu. Yo quiero ser bautizado nuevamente. Yo quiero una llenura fresca de tu Santo Espíritu. Yo quiero una llenura fresca de tu Santo Espíritu que sana, que restaura, que consuela, que bendice. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Aunque no pueda ver, estás orando. Siempre estás orando. Siempre estás, aquí estás. Debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Te amo, milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres caminos,
Santo, santo, santo eres Dios. Santo, santo, te adoramos, Señor. Santo eres Dios. Santo, 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 santo eres Dios. Santo, santo, santo eres Dios. Santo, santo, santo eres Dios. Santo, 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 santo eres. Vamos, su iglesia le dice santo, santo. Santo, santo, santo. Se levanta el pueblo de Jesucristo y le dice santo, santo.